Ok, coloquen su nombre, empezando por apellidos, por favor, en el chat, para ir pasando su lista, más bien su asistencia. Ay, vamos a ver quién llegó y quién no llegó. Aarón, bien. Angelique, buen día. Julieta, ya la escuchamos. Aarón. Jimena, buen día. Karen, buen día. Vale, buen día. Irene, buen día. Mariana, buen día. ¿Son todos los que están? Que no son todos los que son. ¿Ah? Okay. Bien, ahí se irán integrando, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Ya tienen su Classroom abierto? Sí, maestra. Ok, ya tienen entonces abierto el material de enunciado y oración. En esta ocasión, más bien, recordemos un poquito lo que habíamos visto. Lo que habíamos visto era las estrategias de lectura básicas, que era recorrer el texto, identificar elementos a partir de paratextos y paralingüísticos, ¿sí? Hacer una lectura general, identificar las ideas principales y a partir de ahí sacar la información, recuperar la información en un resumen, ¿sí? ¿Hasta ahí llegamos? Bueno, hasta ahí yo llegué porque no hay nadie. Sí, Julieta, dime. No, que sí. ¿Hasta ahí llegamos? Ok. Déjenme bajo esto porque siempre distrae. Bien, entonces, a partir de esta sesión vamos a revisar. Las personas que me entregaron su actividad, veo que algunos saben elaborar párrafo, pero algunos no. Entonces, tenemos que tener claro que los párrafos, ¿sí? Se van a ir integrando a partir de enunciados, es decir, oraciones, ¿sí? Y enunciados. Y entonces vamos a ver primero qué es un enunciado, qué es una oración, para entonces poder construir nuestros párrafos de una manera lógica, clara, ¿sí? Y poder entonces estructurar textos más grandes al especificar si son párrafos introductorios, párrafos de desarrollo o párrafos de conclusión, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos el material. Si vamos a él, vamos a ver que tenemos la diferenciación entre enunciado y oración. ¿Cuál es la diferencia? Angelic, ¿nos lees el texto? Sí, maestra. El discurso es continuo, pequeñas pausas que dividen el habla en una serie de expresiones. Esas expresiones son los enunciados. Algunos son breves y sencillos, como Pedro por la tarde fuego. Ok, todo no lo juntaste, pero va. Pedro, que a final de cuentas es un nombre propio, dentro de la parte gramatical viene siendo un sustantivo, así como Irene o Angelique o Jimena o Julieta, ¿sí? Son sustantivos. En sí mismos pueden darnos una idea, ¿sí? Pueden estarnos transmitiendo una idea completa.
Ujú. Entonces, referirnos a las personas, ¿sí? A través de su nombre propio, que en este caso también consideramos que son sustantivos, vamos a ver que son enunciados, ¿ok? Son eh, pausas que se van haciendo dentro del texto o dentro de las expresiones. También contestar algunas preguntas como por la tarde. ¿Cuándo nos veremos? Por la tarde, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ir al cine? A ver, ¿qué? El hombre araña por la tarde, ¿sí? El próximo sábado, ¿ok? Y expresiones como de sorpresa o solicitando auxilio, ¿sí? También son considerados enunciados, ¿ok? Entonces, vámonos a los enunciados, pero bimembres. Esto quiere decir que tiene dos elementos. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Si vemos en la primera presentación, el enunciado solamente es una o dos palabras, ¿sí? Es lo que conforma un enunciado. Pero en este caso, el enunciado, este, perdón, estoy todavía en el unimembre, este, nada más lo va a conformar una o eh, enunciados o expresiones cortas, ¿sí? Que pueden ser respuestas rápidas a situaciones que nos cuestionan, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿te gusta el café? Esa es la pregunta. Nuestra respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Ese sería nuestro enunciado. La respuesta de sí o la respuesta de no es nuestro enunciado. Nos vemos sí a las 3, ¿no? Tenemos tres palabras, pero es una expresión corta, ¿sí? No tiene, en este caso, un verbo. Si se fijan, no tiene verbo. Ajá. No hay una acción. Este, de hecho, tampoco hay un sujeto. Sabemos que alguien está realizando la acción, pero no sabemos quién, ¿sí? Entonces, está, eh, esas expresiones o esas respuestas se consideran enunciados unimembres. Ajá. Y tenemos entonces también la situación de los enunciados bimembres, que nos dice tienen dos elementos. Esos dos elementos, ¿cuáles van a ser? El sujeto y el predicado. ¿Ok? Esa es la diferencia, ajá, entre esos dos conceptos. Enunciado puede ser una respuesta rápida, una expresión o un sustantivo. Enunciado bimembre cuenta con dos elementos que son el sujeto y el predicado. ¿Sí queda? ¿Y qué es el sujeto? En este caso, Aarón, el material que les mandé, ¿qué nos dice que es un sujeto? Déjalo Aarón. busco, espera. Uy, Dios mío, ¿todavía no abres el material? No, sí, ya lo abrí, pero estoy buscando dónde está lo de sujeto. Si eres de tercero de secundaria, ya te lo deberías de saber. Bueno, el sujeto es la persona o cosa de la que se habla en una oración. Exacto. ¿Y qué es el predicado, Aarón? Lo que se dice del sujeto. Lo que se dice o la acción que recibe ese sujeto. ¿Sí queda? Entonces, por ejemplo, ahí les puse algunos enunciados, ¿sí? Bimembres en este caso, que es la televisión de mi casa no funciona. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? ¿Quién me dice? Sí, vale. El sujeto se llama televisión, ¿no? ¿Cómo, perdón, se cortó? La televisión sería el sujeto.
predicados que no funcionan. Ok. ¿Cuál es el verbo, Vale? ¿Funcionan? Funcionar. Ok. ¿Y el sustantivo? La televisión. La televisión. Ok. Irene, de la segunda oración, mi perro es un buen guardián, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? El sujeto sería un perro y el predicado es un buen Más fuerte, guardián. hija mía. El sujeto sería el predicado. No, a ver. El sujeto sería el perro y el predicado es un buen guardián. Exacto. ¿Cuál es el sustantivo y cuál es el verbo? El sustantivo es el sustantivo es el perro El y sustantivo, quítate la mano de la boca porque no se te escucha. el sustantivo es el verbo y el verbo es Perdón, no. El otra vez. sustantivo es el perro Ajá. y el verbo es buen, buen, ajá, Bueno, bien, no el tache. guardián. Guardián. Ajá. Ok. Acuérdate que son las acciones. Los verbos son las acciones. ¿Ok? Karen, del tercer enunciado que pusimos ahí, ella llegó en primer lugar. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? El sujeto es ella y el predicado es llegó en primer lugar. Ok. ¿Cuál es el sustantivo y cuál es el verbo? El sustantivo es ella y el verbo es llegó. Ok. ¿Que en realidad ella es un sustantivo? ¿Si es un sustantivo? ¿Quién me dice? ¿Puede repetir la oración, por favor? Ella llegó en primer lugar. ¿Ella es un sustantivo? Es un artículo, ¿no? Un artículo. Un pronombre personal. ¿Un qué, Julieta? Es un pronombre personal. ¿Y qué son los pronombres personales, Julieta? Pues son como la sustitución de los sujetos. Son No, de todos. los sujetos no. De las personas, de nombres. Ok. De los nombres propios, ¿sí? Sí. Ok. O de los sustantivos, en este caso. Ajá. Entonces, ella, ellos, él, ¿sí? Con acento, por supuesto, son pronombres, ¿sí? Pronombres personales. Ajá. Sustitutos de los nombres propios. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Ok. Entonces vámonos a la siguiente donde nos dice cuáles son las características de la oración. En este caso, nos dice que los dos miembros de que consta la oración son el sujeto, que ya lo habíamos dicho, es de quien se dice algo, y el predicado, que es lo que se dice de ese sujeto. ¿Ok? En este caso pusimos como ejemplo Ricardo y Felipe, ¿sí? Estuvieron jugando toda la tarde. Angelic, ¿Qué pasó, maestra? ¿qué es lo que está señalado como sujeto en esa oración? Los nombres, ¿no? Los nombres. Es decir, gramaticalmente, ¿cómo se llamarían? Si se vaya usted a saber. ¿Cómo se llaman?
Ya se les olvidó otra vez. Sustantivo. Sustantivos, ¿ok? Sustantivos. Bien, entonces ahí tenemos dos sustantivos, pero solamente forman un sujeto. ¿Sí queda? Que tengamos varios sustantivos no implica que sean varios sujetos, sino solamente un sujeto. Y estuvieron jugando toda la tarde, nos lo señalan como el predicado. ¿Sí queda? Sin embargo, en nuestro idioma, y eso es de lo que se pueden quejar los extranjeros que tienen que aprender el español, es que nuestro idioma, a diferencia de muchos otros, que son sintéticos, directos, que manejan una serie de recursos gramaticales muy cortos o muy repetitivos, ¿sí? Estructuras, simples. Nuestro idioma tiene muchas variantes y esa es la dificultad. No solamente la pronunciación, ¿sí? Sino la construcción gramatical. Y en este caso nos dice que el sujeto dentro del enunciado puede estar al principio, en medio del enunciado o al final, ¿sí? A eso le llamamos sintaxis. La sintaxis es el orden lógico de las palabras. Nuestro idioma tiene la capacidad de colocar entonces el sujeto al inicio, en medio o al final del enunciado. ¿Sí queda? ¿Sí queda o no queda? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos. Uno, donde el sujeto está al principio, que es Ricardo y Felipe, estuvieron jugando toda la tarde, ¿sí? El segundo enunciado tiene el sujeto en medio de la oración, es decir, toda la tarde Ricardo y Felipe estuvieron jugando. Es decir, la mitad del predicado está al inicio, el sujeto está en medio y la otra parte del predicado está al final, ¿sí? Y gramaticalmente o sintácticamente está correctamente bien expresado, ¿ok? Se entiende, no hay confusión en quién es el sujeto y quién es el predicado. Ujú. Y la última versión de este mismo enunciado bimembre, que es toda la tarde estuvieron jugando Ricardo y Felipe, ¿sí? Nuestro sujeto aparece al final de la oración. ¿Dudas? No, maestra. Entonces, hagan su nota, ¿sí? Hagan su nota porque esto normalmente lo vemos, pero se nos olvida. Entonces, nuestro sujeto puede estar al principio, en medio o al final del enunciado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que reconocemos que una expresión o un texto tiene oraciones? Hay 4 formas de identificación, ¿sí? Desde su punto de vista fonológico, es decir, por el sonido, ¿sí? Sabemos dónde inicia la oración y dónde concluye. ¿Por qué? Porque hay un cambio de entonación, ¿sí? Una pausa o un silencio hecho a partir de un punto, ¿sí? Otra forma es también por su ortografía, ¿sí? Es decir, por la puntuación que se utiliza para dar esta pausa, que puede ser desde un punto y seguido, o un punto y aparte, o un punto y final. ¿Sí queda? Entonces, ya tenemos 2.
por cómo se escucha la oración, por cómo se expresa gráficamente, ¿sí? Utilizando la puntuación, y también tenemos un punto de vista sintáctico. Ajá. Cada oración es independiente. No hay un signo que los vaya relacionando o ligando. Ajá. Solamente están separadas por los puntos. Y ya mencionamos punto y aparte, punto y seguido, ¿sí? O básicamente esos son, ¿sí? Punto y aparte o punto y seguido. Ahí termina el enunciado y se va a otra idea, ¿ok? Lo que nosotros, por ejemplo, identificamos la semana pasada en nuestro texto con las ideas principales, básicamente son los primeros enunciados bimembres, ¿sí? Que no tienen detalles, pero que nos llevan al punto clave de la información, ¿ok? El cuarto elemento de reconocimiento de las oraciones es el punto de vista semántico, ¿sí? Ya, por ejemplo, en alguna de las sesiones decíamos que era semántico, uh-huh, que básicamente se refiere al significado. Ajá. ¿Qué significan las oraciones? ¿Qué significan las palabras? Entonces, una oración es una unidad con significado completo. ¿Sí queda? Entonces, si mi texto tiene un sonido con pausas, ¿sí? Una puntuación evidente, que puede ser punto y aparte, o punto y seguido, o punto final, ¿sí? Si tiene una construcción lógica, ajá, y además tiene significado completo, entonces eso lo puedo identificar como una oración. ¿Sí queda? ¿Estoy solita? Ok. Entonces, hasta ahí no hay duda. Conste, ¿eh? Después van a salir con todas sus dudas en el ejercicio. Bien. Ahora bien, si tiene todos estos elementos, esos 4 elementos que nos hacen reconocer qué es una oración, por cómo lo vemos, por cómo lo escuchamos, por lo que significa y por cómo esté construido, entonces quiere decir que tiene una estructura, ¿sí? Inicialmente vimos que cuenta con 2 elementos, que era el sujeto y el predicado. En esta clase en especial, solamente nos vamos a ubicar en lo que es la estructura del sujeto. Es decir, vamos a dejar aparte lo que es el predicado, ¿ok? Solamente vamos a ver la estructura del sujeto. Y en este caso, Mariana, ¿nos puedes leer la parte de la presentación que dice estructura del sujeto? Sí, Adelante. estructura del sujeto. El sujeto de una oración es de quien se dice algo. Puede estar formado por una o varias palabras. Cuando consta de una palabra, esta es un sustantivo o pronombre. Uh-huh. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? Hay pronombres y hay sustantivos. Si es un nombre propio o si es una referencia a un objeto, no sé, caja, ¿sí? O no tengo un vaso. ¿Qué será? Oh, aquí sobran las cajas. ¿Lapicero? Entonces, me estoy refiriendo a un sustantivo, ¿sí? Si yo digo él o ellos o ellas o unos o unas,
Entonces me estoy refiriendo ¿a qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A personas, sí, pero unos eran los sustantivos y los otros eran ¿qué? Pronombres. Los Pronombres. pronombres, ¿sí? Los pronombres, es decir, los sustitutos de los nombres. Ajá, pronombres. Y entonces, Irene, ¿me lees el primer ejemplo? Gustavo escribe el pizarrón. ¿Ok? ¿Gustavo es un pronombre o un sustantivo? Sustantivo. Bien. Vale, ¿me lees la segunda? Sí. Ella dijo que vendría. ¿Es un sustantivo o un pronombre? Pronombre, ¿no? Me preguntó a mí, ¿verdad? Sí, Es un pronombre. tampoco se peleen, ¿eh? Está muy bien. Las dos estuvieron bien. ¿Y la tercera? ¿Quién me la lee? ¿Jimena? Perfecto. ¿Dónde andará Jimena? El fuerte viento azotaba las ventanas. Ok. ¿Ahí cuál es el sustantivo o el pronombre? ¿El viento podría ser? ¿El viento? O sea, todo. Entonces, ¿quiere decir que tengo un sustantivo y un pronombre? Bueno, sería nada más viento, ¿Por qué? pues porque están hablando del viento en la... Ahí, están hablando del viento. Porque es del viento de quien estamos hablando, ¿sí? Entonces, acuérdate, es un objeto, una persona, un animal, una situación, una condición, ¿sí? Si estamos hablando de ello, entonces ese es nuestro sujeto. Y por ahí tengo un él, ¿verdad que es un pronombre? En este caso sí es un artículo. Es un artículo. ¿Y cómo lo distingo el artículo del pronombre? Porque yo siempre me hago bolitas. Sí, adelante, Julieta. No, primero Irene, sí. Ande pues, Irene. Perdón, a lo mejor porque viene acompañado como de un sustantivo. ¿Como de un qué, perdón? Un sustantivo. ¿Un sustantivo? ¿Cuál? Por ejemplo, ese del viento, Ajá. no, ya se convierte en artículo porque viene el sustantivo de viento, ¿no? Bueno, yo supongo. Ok. Sí, de hecho, si estamos diciendo que viento es nuestro sustantivo, entonces tiene dos modificadores. En este caso, los modificadores del núcleo, que ahorita lo vamos a ver, son el artículo y el adjetivo, ¿sí? Entonces, viento va a ser nuestro sustantivo y él, claro que es un artículo, no está en función de ser pronombre, ¿ok? Y no los confundo más. Vámonos a la siguiente, ¿sí? Nos dice también que en nuestro idioma hay una característica. Podemos omitir el sujeto, es decir, que no esté evidente. Ajá. Y a ese tipo de sujetos se le llama tácito. Lo descubrimos o lo identificamos por la
conjugación del verbo. Ajá. Y entonces sabemos a quién se le está adjudicando la acción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, les puse en el ejemplo, ayer fuimos al cine. ¿Cuál sería nuestro sujeto? ¿Y por qué? Sí, Julieta. Sería nosotros. No lo dice, pero Pero por, ¿por qué si ahí no está? por la Julieta, ahí no conjugación está. del Yo verbo. no lo veo. ¿Cómo? Lo podemos ver por la por la conjugación del verbo. ¿Y cuál es el verbo? ¿Ayer? Yo ayer, tú ayer, el ayer. No, ¿No? fuimos. ¿Eh? Fuimos. Fuimos. Yo fui, tú fuiste, él fue. Sí. Ok, entonces fuimos. No puede ser uno, ¿verdad? ¿Cuántos son? Varios, ¿no, maestra? Varios, varios. No es una sola persona, sino varios, ¿no? Si yo dijera fui, ¿a qué persona gramatical me estaría refiriendo? A mí misma, ¿no? A mí misma. ¿Qué número de persona gramatical? Nada más ¿Cómo? una Primera. ¿Primera de qué? persona. Primera persona del singular, ¿sí? Y fuimos, ¿qué número de persona gramatical es? Plural. Plural. ¿La primera, la segunda o la tercera? Primera, ¿no? Del plural. Primera, ¿qué sería? ¿Qué sería? Nosotros. Nosotros. Nos estamos incluyendo, ¿sí? Entonces, para los que no se lo sepan, ¿no? Hay personas gramaticales en singular y en plural. Ajá. La primera del singular, ¿cuál es? Y váyanlo anotando. La primera del singular, ¿cuál es? Yo. Yo. Exacto. La segunda del singular, Tú. tú. La tercera, Él. él. ¿Sí, vale? Y ahí tenemos las tres primeras personas del singular, ¿ok? Las que vienen son las tres personas del plural. Ajá. La primera del plural, ¿cuál sería? Nosotros. Nosotros. La segunda, Ellos. no. Ustedes. Ustedes. Y la tercera, ahora sí, Ellos. ellos. ¿Sí? Entonces, si vamos a identificar a partir de la conjugación del verbo, tenemos que saber si es en plural, si es en singular, si es la primera, segunda o tercera del singular o la primera, segunda y tercera del plural, ¿sí? Y siempre nos vamos a ir a la conjugación del verbo. ¿Y qué es un verbo, Mariana? Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, ¿ya te dormiste?
No nos dejes aquí. No, es que está. Ok. ¿Es la expresión o acción? Acción, no Acción. expresión. Ajá. Acuérdate que las expresiones son enunciados unimembres, ¿sí? Los verbos son acciones. ¿Sí queda? Sí. Ok. Cuando no está presente el sujeto, ¿cómo se le llama, Irene? Huyó, Irene. Abandonó la sesión, nada más porque le pregunté. Pero en su lugar está Aarón. ¿Sí o no? Que había preguntado. Pues, ¿qué no estás en clase? No sé si es que estaba anotando las personas Oh, en singular. ¿cómo se le llama a cuando omitimos al sujeto, pero lo descubrimos a través de la conjugación del verbo? Era tácito. Tácito. Ajá, así se llama, tácito. No aparece, pero lo podemos deducir. ¿A partir de qué? De la conjugación del verbo. Si está en singular, si está en plural, y a qué persona le podemos adjudicar la acción. A yo, a tú, a él, ¿sí? A nosotros, a ustedes o a ellos, ¿sí? ¿Y queda? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Perfecto. Ahora, como todo, ¿sí? Cada una de las partes de la oración tiene un núcleo, es decir, la parte fundamental y que no puede faltar, ¿sí? Puede faltar todo lo que le rodea, pero no puede faltar el sujeto, ¿m? Porque si no, entonces estaríamos hablando, una de dos, o de un sujeto tácito o de un enunciado unimembre, ¿ok? ¿Sí queda? ¿No hay confusión en ello? No. Perfecto. Entonces, el sujeto, ¿sí? Se compone de tres elementos: el artículo, el sustantivo y el adjetivo. ¿Sí queda? Artículo, sustantivo y adjetivo. ¿Ok? El sujeto tiene un núcleo. Ese núcleo es el sustantivo, ¿sí? Y los dos elementos que lo acompañan se les llaman modificadores del núcleo. ¿Entendido? Sí, maestra. Perfecto. El primero, que es el artículo, nos ubica en cuanto a género y en cuanto a número. Es decir, nos dice si es plural, si es singular, si es femenino o si es masculino, ¿sí? Y tiene que haber concordancia con el sustantivo. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, la perro. ¿Puedo o no puedo? No. ¿Se oye bonito? No, maestra, se escucha. Ok. No puedo decir el muñeca, ¿o sí puedo? No. No, se oye feo. Más, ahí es donde descubrimos quién es extranjero en nuestro país, ¿sí o no? Porque no sabe hablar. Hablan como Tarzán, ¿no? Porque no están ajustando, no están relacionando esos modificadores con el sustantivo. Y entonces, ¿qué dijimos? El artículo nos ubica en cuanto a si es singular, si es plural, si es femenino o si es masculino.
y debe de haber una relación directa con el sustantivo. Entonces yo puedo decir la muñeca y puedo decir el perro. ¿Y queda? Puedo decir también los coches. ¿Sí o no? Sí, maestra. Estoy diciendo que es plural y que femenino, Masculino, ¿no? masculino. Exactamente. ¿Sí queda? El segundo modificador, ¿sí? Dijimos, es el adjetivo, ¿ok? El adjetivo nos da características del sustantivo, ¿ok? Entonces, se les llaman modificadores porque afectan directamente al sustantivo, al núcleo del sujeto. Si nosotros lo colocamos por niveles, ¿sí? Podemos decir que la oración en su primer nivel de análisis, ¿sí? Se divide en sujeto, predicado. En su segundo nivel de análisis se divide en artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y complemento, ¿sí? El complemento ya después lo vamos a ver, que es mucho más complejo. ¿Sí queda? Eso sería en un segundo nivel de análisis, ¿sí? Y en un tercer nivel de análisis, identificar el artículo y el adjetivo son modificadores del núcleo, y el núcleo es el sustantivo. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. ¿Seguritos? ¿Nadie tiene duda? Si nadie tiene duda, entonces empezaré a preguntar. ¿Va? ¿Por ahí llegó Carlos o no llegó? ¿Nunca llegó? Nunca llegó. Perfecto. Cintia tampoco. Alexander no lo he escuchado. Y Ángel menos. Ángel no vino, ¿verdad? Logan. Aquí estoy, maestra. ¿Dónde? ¿Dónde está Ángel? ¿Puso su nombre en el chat? Yo aquí estoy, maestra. Ay, qué bueno que van apareciendo. Ok. Carlos, danos un enunciado bimembre, ¿sí? Donde estés utilizando los tres elementos que conforman al sujeto. Construye tu enunciado y dínoslo. ¿El perro es feliz? El perro es feliz. Órale. Dinos cuáles son los elementos que lo conforman. Él y feliz. Ajá. Y perro. Y perro. Ok, pero te estoy preguntando las formas gramaticales. ¿Sí? El perro, dices, ¿es feliz? Sí. ¿Cuál es el sujeto? El perro. Ok, ¿cuál es el predicado? Feliz. ¿De qué está compuesto tu sujeto? De predicado. Fíjate bien, Carlos. ¿De qué está compuesto tu sujeto? De felicidad del perro. Carlos, gramaticalmente, ¿de qué está compuesto tu enunciado?
Fíjate bien, en un primer nivel de análisis dijimos, tenemos al sujeto y al predicado. ¿Sí estamos? Sí. En un segundo nivel de análisis tenemos las palabras con sus funciones gramaticales. Y yo dije, el sujeto se compone de artículo, sustantivo y adjetivo. La oración se compone de artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y complemento. En tu segundo nivel de análisis, ¿de qué está compuesto tu enunciado? No sé, maestra, ya me perdí. Ok, no te preocupes, ahorita te encuentras. Ángel, ¿le puedes ayudar? ¿En qué parte? En el segundo nivel de análisis de su enunciado bimembre. Era la del perro, ¿no? Sí. Dice él que su enunciado bimembre es el perro es feliz. Gramaticalmente, ¿de qué se compone? No sabía qué poner, maestra, perdón. No, está bien, Carlos, no es incorrecto. Y para eso estamos. Está compuesto gramaticalmente de lo que era el sujeto, ¿no? Pero no, es que quería decir una babosada, pero no, maestra. No, no las digas. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿O no? Perfecto. Yo, ¿Sí? Adelante. el sujeto es el perro y el Ujú. predicado está feliz. Ajá. ¿De qué se compone ese sujeto? Del pronombre y el sustantivo. ¿De un pronombre y un O sustantivo? el artículo y el sustantivo. De un artículo y un sustantivo. No confundir, Irene. Andas Sí. confundida con los pronombres. Ahorita vemos. Entonces, ¿cuál es el artículo en este caso? El Él. ¿Y cuál es el sustantivo? perro. Perro. Ok. Quiere decir que su sujeto no está compuesto de los tres elementos, sino nada más dos, artículo y sustantivo. No quiere decir que esté mal, pero si nosotros le solicitamos un sustantivo, digo, un sujeto que tuviera los tres elementos, le faltó uno, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el predicado? ¿Cuál es el predicado? Sí, Julieta. Es feliz. Es feliz. ¿Cuál es el verbo? Es. Es, ¿ok? Que de hecho es un verbo irregular. Ajá. ¿Y feliz qué es? Un adjetivo. Un adjetivo. Es decir, después del verbo viene el complemento, ¿sí? Y dentro del complemento del predicado puede venir más sustantivos, más adjetivos, más verbos, más conjunciones, preposiciones, etcétera, 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 ¿sí? Por eso tenemos que dejar una clase específica para revisar el predicado. Ahorita lo que nos interesa y donde nos enfocamos es en el sujeto. ¿Sí queda? Carlos, ¿te das cuenta que entonces tu enunciado bimembre está correcto, Carlos? Nada más te faltó un elemento dentro del sujeto. Lo colocaste en el predicado, que no está mal, al contrario, está bien, pero nos falta un elemento en el sujeto. ¿Sí queda? Sí, maestra. Entonces,
En su segundo nivel de análisis, ¿sí? Las funciones gramaticales de las palabras que conforman tu enunciado son un artículo, un sustantivo, un verbo y un adjetivo. ¿Sí queda? Y Sí. son correctas, ¿ok? Ok. En un tercer nivel de análisis, ¿qué tenemos? ¿Me pregunta a mí? ¿Sí? Ah, Pues quién sabe. En un tercer nivel tenemos los núcleos y los modificadores, Carlos. ¿Cuál es tu ok. núcleo? ¿De la oración del perro? ¿Sí? Es está. Es esta. ¿Cuál está? No tienes ninguna está. Sí, cuando dices está feliz. Es feliz, dijiste. Ah, no, no lo cambies, Carlos. Ah, Dijiste, el perro es feliz. Órale, te lo aceptamos. Ahora no me lo bueno, cambies. entonces es ¿Es? ¿Por qué? porque como su nombre lo dice, es en el centro de toda la, bueno, de todo el enunciado eso. No te vayas confundido. Fíjate bien. El sujeto y el predicado, cada uno tiene un núcleo, ¿sí? El núcleo del sujeto, ¿sí? Va a ser nuestro sustantivo. El núcleo del predicado va a ser el verbo, ¿ok? Sí, muestra. Entonces, si tú tienes el perro, ¿cuál es tu núcleo? ¿Cuál es la parte más importante? Nada más del sujeto. Feliz. Dijimos nada más del sujeto, no del predicado. Ah, el perro. Perro, ¿ok? Perro. ¿Y la parte más importante del predicado? Feliz. Tache. Ah, está. Que diga es. Es el verbo, ¿sí? Sí. Núcleo del sujeto es el sustantivo. Núcleo del predicado es el verbo. Anótenlo porque cuando regresen ya se les olvidó todo y entonces no sé qué voy a hacer con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Tienen clase, entonces nos vemos al ratito. ¿Sí? Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego.